grupo que hay allí en el Facebook. Y bueno, gracias a Dios por concedernos la oportunidad de estar esta mañana aquí. Les voy a invitar a leer, hermanos, un texto bíblico. El Salmo, vamos a leer este texto del Salmo número 12. Salmo número 12. El verso 1, hay allí esta oración que da inicio: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Dice: Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a tomar allí unos minutos y quiero que analicemos un poco la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Y vamos, con la ayuda del Señor, a dedicarle un tiempo a unas dominicales hablando de la doctrina del pecado. Excúsenme, quítale todos los brillos. Enseñar sobre la doctrina del pecado tiene gran importancia, hermanos, porque nosotros debemos conocer en parte qué es el pecado. Y ¿por qué no decir identificarlo? Porque se peca también por omisión, por acción, y yo diría que por ignorancia. Y hay muchos errores que cometemos y muchos pecados por ignorancia. Entonces, enseñar acerca de esta doctrina tiene gran importancia desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista ministerial y congregacional.
Así que todos debemos conocer algo acerca de ello, ya que esto nos permitirá entender la esencia del pecado, así como su origen y también las consecuencias. Entonces es como para que podamos tener claridad acerca de el cómo explicar algunas cosas o cómo abordar algunas temáticas. Yo quiero tomar unos apuntes de la Escuela de Formación Ministerial, o la ESFOM, que es la escuela que nuestra iglesia formó, se proyectó hace creo que unos 8 o 10 años, y la idea es que a través de esa escuela se puedan unificar criterios con respecto a la doctrina que maneja la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque hace algunos años manejábamos muchos conceptos que reñían unos con otros, porque ¿cuántos saben que muchas de nuestras doctrinas, o más bien de nuestros sermones, surgen de comentarios y de diccionarios cuyas interpretaciones son de otras denominaciones, según el punto de vista de otras denominaciones? Entonces, la Escuela de Formación Ministerial lo que se ha propuesto es que los pastores a nivel país y a nivel Iglesia Pentecostal Unida podamos manejar un tipo de enseñanzas donde los pastores no estemos echando mano de otros comentarios para hacer definiciones, sino que más bien a través de reunirnos y estudiar la palabra podamos llegar a una definición exacta y manejemos el mismo concepto a nivel país. Entonces, quiero tomar algunos apuntes de esa Escuela de Formación Ministerial, la ESFOM, que cuando usted escuche el hermano Elber está en la ESFOM, sepa que está en la Escuela de Formación Ministerial. Entonces, en ese estudio, lo que definimos es que el pecado se dio antes de que el hombre fuera creado. Eso ya lo hemos manejado así durante mucho tiempo. Diría que yo no había nacido cuando ya se manejaba eso, ese concepto, porque es el concepto bíblico. Pues ¿quién fue el primero que pecó? El primero que pecó. ¿Y dónde se cometió el primer pecado? Entonces, el primero en pecar contra Dios fue Luzbel, ¿no? O sea que ¿dónde se cometió? Una rebelión. Una rebelión. Entonces, primero de Juan capítulo 3 verso 8 nos diría que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Porque el diablo peca desde el principio. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios
para deshacer las obras del diablo. Un comentarista nos daría un poco de claridad acerca de ello, como para ampliarnos un poco más. Nos dice que el pecado procede del diablo y el diablo es el que peca. Como si dijéramos por principio. El diablo es probable que sea el sentido de la frase principio, aunque algunos la toman como hablando del inicio. Pero recuerde que hay eternidad allí. Entonces lo definimos que un principio que maneja el diablo es el pecado. Es que peca, podemos tomarlo desde el principio, desde los inicios, o podríamos tomarlo también que peca porque es un principio que él tiene. Es decir, que nace de allí. Nosotros pecamos y cuando fallamos lo hacemos quizá por la inquietud o el placer de que suponemos que producirá el pecar, el fallar. Le dije que algunos pecamos por ignorancia también. Pero el diablo peca porque es una cuestión de principio. Él es así. Está completamente convencido y es un hecho de experiencia universal de que hay en el mundo un poder hostil, un poder contrario a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos muy claro. Y pecar es obedecer a ese poder. Pecar es obedecer al maligno y desobedecer a Dios. La Biblia es clara al decirnos que toda desobediencia es pecado. Entonces, si el diablo peca desde el principio, originalmente el pecado surgió en el corazón de aquel llamado querubín protector o Lucifer, que por ello se convierte, deja de ser querubín protector o Lucifer, o Luzbel le llaman algunos, para convertirse en Satanás. El pecado no existe hasta que el querubín decidió rebelarse contra Dios, queriendo ser igual a Dios. ¿Cuánto tiempo en la eternidad habría él estado forjando ese propósito? No está declarado en las Escrituras. Lo cierto es que nos muestra que quiso rebelarse contra Dios. Los textos lo declaran de la siguiente manera. Ezequiel 28 es un texto que habla referente a ello. Tú, querubín grande protector, verso 14, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14, verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes, este fue el pensamiento de él, subiré y seré semejante al Altísimo,
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El verso 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pero la Biblia lo manifiesta en Apocalipsis, porque el rumbo del maligno es este: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir que allí se nos plantea cuando fue desechado por su condición. Judas lo aclara en el verso 6 y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, allá se originó el pecado. Y pasó a los hombres. ¿Cuándo pasó a los hombres? Entonces definiríamos qué es pecado. Etimológicamente, el término pecado viene del griego. El griego lo define en algunas palabras. Se encuentra la palabra amartía, que es no dar en el blanco o errar al blanco. Según Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces está la amartía, que es errar al blanco o no dar en el blanco. Está la palabra adikia, que es injusticia. Está la palabra anomia o anomía, que es ilegalidad. Hay otra palabra y es la palabra asebeia o asebeía, que es impiedad. Y otra palabra que se utiliza mucho es la palabra parábasis, que habla de transgresión, de transgredir una norma, ir más allá del límite establecido. Entonces, el pecado es eso: transgredir las normas, ir más allá del límite establecido, según esa palabra parábasis. Hay otra palabra y es paratoma, que paratoma ya hablaría de una caída, indicando que se rompe la correcta relación para con Dios. Y está la palabra poneria, que es depravación, y la palabra episumía, que es deseo o concupiscencia. Hay diferentes palabras que son como sinónimos de ese pecado. Pero Romanos capítulo 4, verso 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, que el hombre hasta la ley vivió algunas libertades, entre comillas, porque vivía siendo esclavo de muchas cosas. Y más adelante vamos a ir entendiendo un poco acerca de ello, porque la Biblia nos dice que la ley fue el ayo.
para llegar a Cristo, que es quien trae libertad al ser humano. Entonces, aunque ya existía el concepto, pero entonces no se atribuía directamente porque la ley no lo había dicho, o no había sido puesta la ley. Pero una vez viene la ley, entonces empieza a haber normas, y el transgredir aquellas normas es lo que hoy conocemos como pecado. No obstante, la Biblia dice que reinó la muerte, Romanos 5:14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Un equivalente hasta la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero la Biblia dice que el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, se manifestó el pecado a través de la ley, se hizo manifiesto, se hizo visible lo que estaba matando al ser humano, lo que estaba aniquilando al ser humano. El hebreo tiene una palabra y es la palabra pasa. Da la idea básica de esta palabra de rebelarse, aunque generalmente también traduce rebelión y transgresión contra alguien en un sentido agresivo. Y hay otra palabra y es la palabra shegaga, que habla de ignorancia e inadvertencia. Y entonces se atribuye al texto que dice: y el que por yerro comiere cosa sagrada, o sea, por equivocación o por ignorancia, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Hay otra palabra y es la palabra mal, que habla de infidelidad y de traición. En sentido general, pecado se define como una acción, un sentimiento, un pensamiento contrario a la autoridad, que en este caso se hablaría del carácter o de normas, de leyes, de pactos de la voluntad de Dios. El pecado viene también por incredulidad, que se comete voluntaria e intencional, repetidamente. Entonces, hablamos de que el pecado se puede definir de muchas formas, pero al fin podríamos concluir diciendo que es una rebelión contra Dios, una desobediencia a Dios es pecado. El pecado está definido como todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. La Biblia habla del hombre como un pecador, no porque sea humano, porque algunos dicen somos pecadores porque somos humanos. La Biblia habla del hombre como un pecador, no porque sea de la raza humana, sino porque se ha rebelado contra su Dios. Por eso el hombre se define como pecador, porque se ha rebelado contra su Dios. La pecaminosidad es un hecho de la condición del hombre, no de su naturaleza. Eso, Dios creó al hombre santo. Entonces,
Génesis nos muestra la condición en la que el hombre fue creado. Génesis capítulo 2, capítulo 3. ¿Y cómo lo creó Dios? A su imagen y semejanza. No hablaríamos de imagen en el sentido físico, porque Dios es espíritu. Pero hablaríamos de su imagen y semejanza en el sentido moral. Algunos dicen que también puede ser en lo físico, porque ya tenía Dios un proyecto. Pero habla del sentido moral. Lo creó santo, lo creó limpio, puro y sin pecado. Amén. Por eso a esa etapa de la historia se le llama la edad de la inocencia. Había hasta allí una mente limpia. Y el capítulo 3 del Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Así que se la dedicó al hombre. Se la dedicó y empezó a sonsacarlo. A sonsacarlo. Pero Dios tiene normas. De hecho, en ese capítulo 3, aunque lo puso a disfrutar de todo y lo puso como cabeza, y lo puso como Señor, y le puso trabajos, la gente dice, por ahí dicen que el trabajo Dios lo dio como castigo, y no es así. Ustedes se lo saben, algunos. No es así, porque Dios le puso trabajo al ser humano. Lo puso como juez. ¿Y cuál era el sencillo trabajo? Ponerle nombre a todos los animales. Y no solo ponerle nombre, sino que gobernaba. Era señor de todo. Así que no vivía como un holgazán. Tenía trabajo, solo que la carga se hizo más pesada. Entonces ya vienen las consecuencias, ¿sí? Entonces la tierra te producirá cardos, espinas, y el sol te va a agotar más que antes. Entonces con el sudor de tu frente comerás el pan. Lo que habla es que ya la naturaleza vendría en contra, cuando antes lo había tenido todo a favor. Entonces, consecuencia del pecado, vino algunas cosas que agotan al ser humano. Y a la mujer se le dice, tu deseo o el deseo de tu marido será sobre ti y con dolor parirás tus hijos. Y eso es así hasta hoy. Entonces, hay allí algo bien especial. Pero eso lo trajo que el hombre le abrió el oído al maligno, a la serpiente, que era astuta más que todos los animales del huerto. Y empezó a sonsacarlos y a cambiar la palabra de Dios. Pero Dios ya les había dado leyes. Pueden comer de todo. Eso es una orden y se convierte en una ley. Porque le dice, mas el día que comieres del árbol que te dije no comieses, ese día morirás. Y claro, se hizo y se recibió las consecuencias. Pero la Biblia es muy clara al enseñarnos acerca de esto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy vivimos por la gracia de Dios, gozando de su bendición. El gran drama de la caída a causa del pecado se narra allí, pero la Biblia enseña
que la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, así que el hombre vivía con toda libertad. Pero Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Se hizo general. Entró de esa manera. Cuando el hombre fue creado, vino Satanás con su astucia y engañó a Eva. Y mire, hermanos, hay algo allí que hay quienes argumentan mucho y dicen: la que pecó. Hermano, y ahí hay algo bien serio acerca del hombre. Porque Eva fue engañada. Entonces pecó por engaño. Pero el hombre pecó por voluntad propia. Se le brindó y él tomó y comió. Tomó y comió. Adán pecó voluntariamente, cayendo en desobediencia y desacato a lo que Dios le había ordenado. Entonces, segunda a los Corintios capítulo 11 dice, verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Y allí es donde el hombre peca. Cuando los sentidos son engañados, y entonces ya no teme fallarle a Dios, sino que le falla deliberadamente. Es un gran error. Entonces la presencia del pecado, la Escritura declara que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios lo encerró todo, dice Gálatas capítulo 3, el verso 22. Lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creyesen. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, ya que la ley no puede dar vida ni justicia, tan lejos estaba la justicia de provenir de la ley, que entonces Dios lo encierra todo bajo pecado para que haya conocimiento. Lo encerró todo bajo condena, como en la cárcel. Isaías capítulo 24, el verso 22, creo que es. Tiene un texto bien especial que estaba analizando. Dice, verso 21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en la mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Así que como que el texto me da como la claridad de ese lo encerró todo bajo pecado,
Como que Dios metió en conciencia a todo ser humano de lo que es pecado, para también revelarle a través de la gracia una solución, que una vez encerrado, sepa lo que cuesta la libertad, sepa el valor de la libertad. Entonces, la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, que es el resultado del Evangelio. Entonces la Escritura nos dice, Isaías 61, dice, nos plantea ese sentido de la predicación de Jesús. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. La Escritura empezó a ser escrita después del tiempo de la promesa. En el mismo tiempo, cuando fue dada la ley, la letra escrita hacía falta para probar permanentemente la desobediencia del hombre al mandamiento de Dios. Entonces la ley antitética, o es la antítesis de la gracia. Uno diría que la ley lo que vino fue a mostrarnos lo que era pecado. Pablo le llama el ayo. Pero Pablo contestaría en buena lógica que sí, hasta donde dice que es el ayo. Pero de hecho contesta que no. Dice que la Escritura ha encerrado a todos bajo pecado. Entonces, ¿de dónde se dice que todo el que no se ajuste a las palabras de la ley queda maldito? De hecho, eso quiere decir todo el mundo bajo maldición por la ley. Todo el mundo. Porque no había habido nadie que cumpliera la ley. El único que cumplió la ley perfectamente fue Cristo. Pero hermanos, el universo, todo el mundo, el hombre, todo lo que pertenece al hombre, fue encerrado bajo pecado. Para que se pudiera hacer un trabajo extraordinario y para que se mostrase la gracia de Dios. Que el pecado fue conocido a través de la ley. La creación fue afectada totalmente por el pecado. De esta manera el pecado no solo afectó al hombre y a su mujer, también afectó toda la humanidad. Aún la creación sufre las consecuencias, los dolores del pecado, porque el pecado produce graves consecuencias. Entonces ya les estaba diciendo, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aún la tierra fue encerrado bajo maldición. Entonces, trae enormes consecuencias.
Por eso es que el pecado daña tanto la vida del hombre. Daña tanto, hasta físicamente. Hay personas que los salvó que llegaron al Evangelio. ¿Será que hay o existimos personas que nos salvó que estemos en la gracia de Dios? Porque la gracia hermosea el rostro. ¿Sí? Porque todo lo encerró bajo maldición. Así que hay que meterse en Cristo para librarse de la maldición. Amén. Entonces, la ley lo revela, pero la gracia nos mostró la puerta de salida a la maldición. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo el apóstol creyó que estaba libre de pecado, pero cuando se miró en el reflejo de un espejo, del espejo de la ley, dijo: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Impresionante. Entonces, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? No. Pero el apóstol Pablo dice: pero yo conocí el pecado, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Pero la experiencia lo comprueba. Las escrituras registran que el pecado ha estado presente en todos los tiempos de la humanidad. Imagínese usted que Job escribió el capítulo 40, yo tengo por aquí unos apuntes. El capítulo 40. El verso 4 dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Y dice: mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y le respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Pero él ya estaba diciendo: mi mano pongo sobre mi boca. Porque el hombre conocía que somos viles, que no hay manera de responder ante Dios. Moisés lo dijo allá cuando regresaron los espías. Se estaba hablando, y en ese Deuteronomio, el verso 41 del capítulo 1 dice: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Dice: hemos pecado contra Jehová. Pedro, viendo a Jesús y la autoridad, después que le hubiera dicho: boga mar adentro y lanza la red hacia tal lado,
Después de haber sacado una gran cantidad de peces, la Biblia declara en Lucas capítulo 5, verso 8, dice que viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 1 de la primera carta, el verso 15: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En las Escrituras, hermanos, abundan en el reconocimiento que han hecho hombres pecadores, que han conocido su condición ante Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. El faraón lo dijo. Capítulo 9 del Éxodo, verso 27. Envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Acán también lo dijo. Josué capítulo 7 verso 20. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Balaam lo admitió. Número 22, 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú ponías delante de mí en camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y hasta Judas lo dijo. Mateo 27, allí está el texto. Judas lo dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, la concepción del Antiguo Testamento, la situación del hombre frente al pecado, era una realidad sin solución. El único resultado era la muerte. Por eso reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Romanos, que nos dice: la paga del pecado es muerte. Era la paga del pecado. Adán, Eva tenían que morir, porque si comes, te mueres. Y tenían que morir. Pero el Señor decidió que la muerte tuviera un sustituto. Y allí entramos nosotros. El sustituto. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por todas, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús es el postrer Adán, porque el primer Adán pecó, le falló a Dios, se degradó y murió. Pero el segundo Adán vive para siempre. La muerte no lo pudo retener. Él, suelto los dolores de la muerte, se levantó al tercer día. Victorioso. Ese Cordero sustituto. Por eso tiene vida y vida en abundancia. La muerte quedó burlada por él. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Nuevo Testamento, hermanos, nos plantea algo muy especial. Lo que dice es que el siguiente día, Juan capítulo 1, los versos 20 en adelante, el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo, su obra redentora, tiene un efecto retroactivo. El Cordero de Dios fue nuestra propiciación por el pecado. El hombre le corresponde solamente solucionar los problemas de sus pecados aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo al nacer de nuevo, por el oír la palabra de Dios, arrepintiéndose, bautizándose en el nombre de Jesucristo y perseverando en Él hasta el fin, el hombre obtiene salvación. No importa cuánto peso tenga el pecado, Cristo derrota el pecado a través de su sangre. A través de su sangre. Es una sangre preciosa. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque no se puede entender, y la religión popular da la idea religiosa que es que el sacrificio de Cristo no salva. Y dice que no salva de la culpa. Por eso entonces tienen que llamar a la persona y ubicarse en un lugar llamado purgatorio. Pero la Biblia no lo declara así. La Biblia lo que dice es que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Porque aunque no quita las inmundicias de la carne, nos da una conciencia para presentarnos ante Dios mediante el Espíritu de Él. Aleluya. Hay unas generalidades con las cuales quiero concluir este sermón introductorio. Y es que las generalidades del pecado, porque el pecado es la mayor ofensa que se puede hacer a Dios. Por eso hay que cuidarse de todo, pero el cuidado número uno que debe tener cada cristiano es de no pecar contra Dios. Prioridad número uno, no peque contra Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Primero de Juan 1:5 dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, andemos como Él. Bendito el nombre del Señor. Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El pecado se considera de origen moral, ya que priva al hombre de la responsabilidad, haciendo al hombre un esclavo. Bendito el nombre del Señor. El pecado le quita la libertad al ser humano. El pecado esclaviza al ser humano. Por eso Jesús fue tan enfático en ese capítulo 8 de San Juan, cuando le habló allá a los maestros judíos y ellos le dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y él le dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito el nombre del Señor. El pecado produce condenación al hombre. Nunca es considerado negociable. No hay forma de negociar con el pecado. Él es pecado. Bendito el nombre del Señor. Pero aunque es innegociable, a mí me gusta mucho un texto, Romanos capítulo 8,
Verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque no sea negociable, Cristo pagó el precio más alto por nosotros, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado es considerado universal y cubre a todos los hombres. Tan terrible es esto, mis hermanos, que el ser humano va quedando como marcado por el pecado, y el niño no ha aprendido a hablar y ya lleva consecuencias sobre sí, porque las primeras cosas que empieza a aprender son ofensivas y son dañinas, pero palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es una palabra fiel y digna. Aleluya. 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 Habría muchas características de las cuales hablar. Pero hermanos, debemos de evitar incurrir en pecado. Cuando el hombre se cuida de fallar contra Dios, de pecar contra Dios, todo es diferente en su vida. Por eso es tan importante conocerlo. Porque hermanos, mire, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Bendito el nombre del Señor. Cuando el hombre peca, le parece que está amañado y tiene libertad. Pero la Biblia aclara que cada uno es esclavo de aquel que lo domina. Bendito el nombre del Señor. Y hay muchas personas esclavas de la fornicación. Muchas personas esclavas del adulterio. Personas esclavas de bajas pasiones. Y sienten libertad porque se sienten libres de dar rienda suelta a su propia carne. Pero el día que dicen, no lo voy a hacer, se dan cuenta que no son libres, porque una ley los somete. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y yo he visto los muchachos metidos en las drogas y los he visto temblar por un sorbo de bazuco, los he visto temblar por un pinchazo en sus venas con un alucinógeno o con algo inyectable. Los he visto temblar porque son esclavos. He visto personas desesperadas por salir de una casa a buscar pecar y a buscar fallar contra Dios. Hermano, no nos sucede a nosotros porque no somos esclavos ya, somos libres
por la gracia del Señor, pero qué bonito es que sintiéramos la misma pasión por no fallar a Dios, por no fallarle, por no cometer pecados ante Dios, por mantenernos al margen. El cristiano que se cuida de pecar tiene acceso a la presencia del Señor, no así el pecador. El pecador ha de luchar para salir de la mazmorra, ha de luchar para salir de la esclavitud en la cual está metido, pero el que está en Cristo es nueva criatura. Todo lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Tenemos una nueva creación, es libre de pecado, por eso no la manche. Estamos metidos en Cristo. Y Él se nos metió, está dentro de nosotros. Y gozamos nuestra vida cristiana. Goce su vida cristiana. Goce. Porque si hay una ley en nosotros, es la ley del Espíritu. Pero lo único que trae es vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le voy a invitar a estar de pie y a decirle al Señor que Él nos ayude, que nos libre de pecar, que nos guarde. Porque es fácil pecar, claro, está a la vuelta. Pero Él guarda nuestros corazones. El Señor que yo tengo y el suyo guarda nuestros corazones. Yo voy a invitar, vamos a orar por alguien. Porque Él, el que libra al ser humano, seguramente a alguien alertó esta mañana. Y le voy a invitar porque vamos a orar por usted. Si el pecado lo ha querido esclavizar, Jesucristo esta mañana le dice que usted es libre en el nombre de Jesús. ¿Por quién más oramos? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oremos. Padre soberano, hay muchas cosas que el maligno ha querido sembrar en nuestra vida. Por favor, Dios, obra en nuestras vidas. Cuando el maligno ha querido tomar posesión, permítenos entender que tú nos creaste para alabanza tuya. Que nos has, Señor Jesús, guardado hasta hoy. Nos has liberado. Nos tienes protegidos. Por favor, ayúdanos para no fallar contra ti. Oh Señor, oh sea bendito el nombre de Jesús, sea bendito por los siglos de los siglos.
Bendito mi Cristo. Yo cuidaré mis ojos